Las profe. Dije, ¿cómo ha estado? ¿Cómo vamos pues, profe? Bien, 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 muy amable. Ya A ver, culminamos el arrancamos mes. un momentico. Permítame un segundo. Ay, Bueno, dije, buenas tardes. buenas Voy- tardes, voy- profe. Perfecto, voy a arrancar la clase a ver si de pronto se nos une alguien más. Eso. Muy bien, tratemos de terminar nuestro temita de De computación la cuántica y también la materia. El viernes 6, que día sin IVA y otra vez esa locura de las ah, redes de comunicaciones. Entonces, que esta sea la última clase entonces, porque no nos van a dejar el viernes otra vez. Ok, entonces veamos esto de las compuertas, de las puertas cuánticas que uno puede construir para empezar a hacer cálculos. Entonces, nuestra primera puerta va a ser la puerta CENAT, que puede manejar varios qubits. Recuerden que un qubit puede terminar representándose como un producto tensorial, o sea, un producto matricial entre varios qubits, y él quedará ya con esos valores mezclados y tendrá todas las consistencias que pueda tener. Muy bien. Entonces, esta puerta o compuerta CNOT se denomina la compuerta NOT que nosotros conocemos, pero controlada. Y va a trabajar con dos qubits. El primer qubit va a ser el qubit de control, y el segundo qubit va a ser el qubit objetivo al que le vamos a aplicar la compuerta CENAT. Entonces, como nos dijeron, el primer qubit es un qubit de control, el segundo es el objetivo. Entonces, si el primer qubit vale 0, entonces quiere decir que el segundo qubit no debe ser cambiado. Pero si el primer qubit vale 1, entonces le aplicamos el NOT, lo invertimos. De tal manera que si a un qubit que tiene dos valores, le aplicamos la compuerta, entonces en este caso, como el primer qubit vale 0, entonces el segundo no queda sin cambiar. Entonces la salida de esta compuerta CNOT es 0,0 en el qubit. Que si el qubit vale 0,1, como la primer qubit vale 0, entonces el segundo queda sin cambio. Entonces la salida de ese qubit o la carga cuántica informática del qubit queda en 0,1. Pero aquí vienen los casos del 1,0 y del 1,1, que es cuando vale 1 el primer qubit, el qubit de control, y por lo tanto eso implica que invirtamos el segundo qubit. Entonces, con 1,0 nos va a dar de salida 1,1, y con 1,1 nos va a dar de salida 1,0. Entonces, esa es la representación matemática de esa compuerta CNOT, en donde se hacen los cambios respectivos dependiendo de los valores que tengan los dos qubits, y podemos representar ese operador CNOT como esta matriz, una matriz de 4x4 unitaria. Como era de dos qubits, entonces no puede ser un operador no puede el sustraerse de que necesita representar ese estado cuántico con esa matriz de 4x4. Entonces, la cuántica se nos va a ir volviendo en un problema de qué tan grande es la matriz que vamos a utilizar para hacer los cálculos. Muy bien.
Entonces, ya la compuerta se diseña de una manera. ¿Con qué compuertas cuánticas se trabaja? Entonces, ahí nos están diciendo que esa compuerta CNOT se puede construir con una compuerta X, esa de Pauli, que habíamos visto en nuestro momento, que era de un solo qubit. Y simplemente en la salida damos también el qubit de control. Ustedes vieron que el qubit de control no cambió. Ese es el único que no puede cambiar. Entonces la salida siempre dependerá del valor que tenga el segundo qubit. Entonces, en este caso, pues ya se puede construir con esa compuerta X de Pauli. La swapping, la de intercambio, es otra compuerta de 2 qubits que lo que hace es intercambiar las posiciones de nuestros 2 qubits. Entonces, si tenemos un qubit con valores AB, cualesquiera, ahí lo estamos generalizando, no estamos hablando de los valores 0 y 1 particulares, sino cualquier valor 0 o 1 que tomen esos 2 qubits, A y B. Entonces, al aplicarles la compuerta de swapping, el qubit quedará cambiado. El primer qubit quedará con B y el segundo qubit quedará con A, aunque se entiende que todo el qubit se maneja en conjunto con los 2 valores que se tienen ahí. La matriz representativa para uno entender cómo es que se hace esa operación de intercambiar o el CNOT que acabamos de ver es esta matriz que está acá. Como ven, a final de cuentas, no sé si se acordarán de álgebra lineal, multiplicar matrices no es tan complicado y ahí hay herramientas en muchos software donde uno puede utilizar eso. Lo interesante de esto es que son matrices unitarias. Entonces nosotros no vamos a enfrentar unos valores raros en los resultados de las matrices. Simplemente el valor que nos dé la operación, pues hay que entenderlo, qué bonito estos mensajes, hay que entenderlo como que quedan esos 4 vectores que están ahí en esa compuerta afectando los qubits con los que yo estoy trabajando. Pero este no es el resultado, este es el operador matemático que en realidad es una compuerta cuántica que al alimentarla con los valores de los qubits, ya que estamos viendo múltiples qubits, entonces cambian las condiciones de almacenamiento del qubit. Entonces ustedes entienden que cuando uno ve computación clásica, pues entiende que hay unas compuertas, unos ANDs, unos NOTs, unos OR, unos SOR, que utiliza para hacer las operaciones. Entonces, ¿cómo es que se suman 2 números binarios en computación clásica? Pues se inyectan esos 2 valores en la unidad aritmético-lógica y como la operación es suma, entonces se debe activar el sistema de suma y hace que esos valores de los bits circulen por esas compuertas lógicas y se produzcan los resultados que estamos esperando. De igual manera, estamos viendo eso, la solución cuántica. ¿Cómo hacemos para construir esas máquinas que utilizamos en computación clásica para que nos funcione el procesador, para que nos haga los cálculos? ¿Cómo las construimos, pero con las condiciones cuánticas? Entonces, por eso es que aparecen estas compuertas tan particulares. No son siempre las clásicas de la computación antigua de von Neumann, sino que como estamos cambiando de paradigma, entonces los problemas que hay que resolver en estos paradigmas son diferentes. La compuerta de Toffoli, esta ya tiene 3 qubits y utiliza 2 para control y 1 como objetivo. El destino se invierte, el último qubit en su contenido informático, cuando los 2 qubits de control, o sea, los 2 primeros, están en estado 1.
Entonces, la salida de la compuerta de Toffoli son los dos de control y una disyunción exclusiva que se hace entre AB, que son los de control, y C. Entonces, si solamente se debe invertir el valor de C cuando A y B valen 1, entonces en los otros casos ustedes verán que eso no nos va a dar sino el valor de C. Pero cuando vale 1, 1, eso obliga a que C cambie de valor. Ya como estamos con 3 qubits, entonces necesitamos trabajar matrices de 8 por 8. Recuerde que siempre son dos elementos matriciales, filas, columnas, las matrices son cuadradas, son dos elementos matriciales por cada qubit. Recuerden la fórmula alfa por el qubit 0 más beta por el qubit 1, y que así se resuelve cualquier qubit. Si usted los va rejuntando, entonces va alargando el número de elementos del polinomio, pero en el componente de los coeficientes numéricos. Entonces nos dicen que esa es la matriz que permite hacer el intercambio que acabamos de explicar, que con 2 qubits de control se invierta o no se invierta un tercer qubit. Y simplemente con hacer la multiplicación no lo invierte o no lo invierte. Muy bien, la compuerta de Fredkin es una compuerta de 3 qubits y el primer qubit es de control y los otros dos son los objetivos. O sea, ya estamos ampliando el concepto de cómo vamos a trabajar la cuántica, ya dando dos resultados simultáneamente. Entonces, nuestra puerta de Fredkin tiene el primer qubit o en 0 o en 1 y tiene los otros dos qubits de objetivo y hace un swapping ya con un qubit adicional de control. O sea, es la misma compuerta de swapping, de intercambio, pero ya la puedo condicionar. No siempre me va a hacer el swapping. Si el primer qubit vale 0, entonces la salida es ese primer qubit en 0 y los otros dos qubits en los mismos valores informáticos que estén almacenando. Pero si a la puerta de Fredkin le coloco el primer qubit en 1, entonces él me va a hacer el intercambio de los otros dos qubits. Entonces a la salida me obtengo ese 1 y obtengo los qubits intercambiados en sus valores informáticos. Esa es la matriz de Fredkin para hacer esos intercambios. Son un montón de ceros a la hora de la verdad. Entonces, si usted se lo puede imaginar, debe haber un ejercicio de optimización de tecnología en donde solo se guarden los unos. Y de paso, entonces, el resto de cosas son ceros, sin enredarse mucho pues con eso. Hay más o menos una tablita en donde nos muestran cada uno de los operadores o compuertas, cómo se representa gráficamente esa compuerta y cuál es la matriz que nos sirve para hacer el cálculo. Entonces tenemos la X de Pauli, la Y de Pauli, la Z de Pauli, la de Hadamard que nos producía ese estado entrelazado, las S y P que son de fase, la T que es pi octavos de una R, la C0 que acabamos de ver. Existe una compuerta Z también controlada por un qubit, la de intercambio que miramos y la de Toffoli. ¿Sí? Teorema cuántico de no clonación. Aquí le aparece una cosa particular a este asunto. ¿Sí? Este teorema afirma lo siguiente.
que un estado cuántico desconocido, y un estado cuántico desconocido es un estado que uno no ha calculado. Por ejemplo, si usted tiene unos qubits en unos valores, antes de pasarlos por una compuerta cuántica, usted no sabe cuál va a ser el estado cuántico final de sus qubits. Entonces, no lo conoce, no se puede conocer, porque no se puede copiar perfectamente. Entonces, decir que un qubit es igual a otro qubit, igualar dos qubits, los contenidos informáticos, estaría violando el teorema cuántico de la no clonación. Entonces, no se pueden crear copias de cosas que no se conocen. Por lo tanto, la única forma de hacer copias es teniendo claridad qué valores contienen, qué estados cuánticos contienen nuestros qubits, ¿sí? En el mundo macroscópico de nosotros sí podemos hacer copias. Pero en el mundo cuántico, la única posibilidad de clonar dos estados cuánticos es cuando ellos son ortogonales, o sea, cuando son contrarios. Cosas de la cuántica. Usted declara dos variables enteras. A una variable le asigna un valor y a continuación puede igualar la otra variable a la variable, no al valor. Yo sé que da exactamente lo mismo, pero observe que utilizamos una variable intermedia para que la segunda variable quedara con el valor que también tiene la primera. Y eso no tiene ningún misterio. Uno dice, pues así será el algoritmo que soluciona el problema. La cuestión es que en cuántica ese chiste no es posible si los qubits no están en unos estados, en unas condiciones especiales. Pero, y ahí empieza la cuestión particular de todo esto, es que se puede hacer una copia imperfecta de un estado cuántico. Y uno dice, oiga, ¿yo para qué voy a hacer una copia imperfecta? Recuerde una cosa, usted está trabajando con cuántica y allá en ese mundo las cosas funcionan como ellas funcionan. Pero como describimos en sesiones anteriores, necesitamos algo que le quite la cuanticidad a mi máquina para que al quitarle la cuanticidad ella me arroje un dato clásico, un bit 0 o 1. Y resulta que, como creo que también se les conversó en las sesiones anteriores, dentro de la computación clásica, el 0 y el 1 no son valores perfectos, no son niveles de voltaje constantes. Eso tiene sus variaciones. Entonces uno no puede afirmar que los bits son perfectos tampoco. Entonces, tampoco es que estemos tan lejos de la realidad electrónica ni eléctrica. Pues estamos en el mismo universo, entonces las cosas no pueden ser demasiado diferentes, porque si no, esto no sería estable. Entonces, nos están afirmando que también existe esa situación. Computación cuántica basada en clústeres. Entonces, mire lo que vamos a hacer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de computación en la nube? Que hablábamos de computación paralela. Y que habíamos terminado construyendo CPUs que nos colaboraran con ese asunto de que una misma tarea pueda ser corrida simultáneamente en varios núcleos. ¿Listo? En la clásica, pues tenemos que tomarnos la molestia
de cargar cada core con todos los datos que se requieran, tanto en instrucciones como en valores de variables, para que la misma tarea que vamos a replicar pues se ejecute correctamente. Ya el desarrollo de la aplicación por parte del usuario pues hará que ciertos valores cambien, pero las instrucciones deben mantenerse. Estamos haciendo pues los cálculos simultáneos, tal y como ocurre en las unidades de procesamiento gráfico o en las unidades de procesamiento tensorial para aprendizaje de máquina. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a tratar de imitar exactamente lo mismo, pero tenemos una facilidad impresionante. Y es que existe el entrelazamiento cuántico. De tal manera que si yo coloco conjuntos de qubits entrelazados, entonces, por ese efecto físico que no se puede evitar, usted todo lo que le haga a un qubit, se lo está haciendo a los otros que están entrelazados. Recordará de pronto cuando vimos esa compuerta de Hadamard, que es la que nos permite hacer el entrelazamiento, que cogíamos un qubit que estuviese en 0 y nos daba 0 y 1, o un qubit que estuviese en 1 y nos daba 0 y menos 1. Pero ese ejemplo era con un qubit. Pero si usted tiene varios qubits resueltos por producto tensorial en un solo qubit, eso es lo complejo. O sea, el qubit puede tener un solo bit o puede tener 1000 bits. Usted decide. Obviamente lo de los 1000 bits es una exageración de mi parte. Además que 1000 no es un número usable pues en computación binaria. Debería ser 1024. Pero entonces eso quiere decir que usted puede coger ese elemento físico con el que implementamos los qubits y hacer que su característica o propiedad cuántica nos indique un montón de información. Total, si el electroncito es una esfera, uno dice cuántos vectores desde el centro del electrón hacia algún punto de la superficie se pueden construir. La matemática le dice a uno infinitos. Ok, entonces el problema no es que no haya recursos, el problema es que no tenemos tecnología para manejar toda esa capacidad. Pero en lo que vamos construyendo hasta ahora, con nuestro procesador cuántico Águila, entonces ya sabemos que sí se puede hacer eso, que tenemos tecnología para detectar qubits que representan varios bits al mismo tiempo. ¿Cuántos? Entonces ya vieron ustedes que vamos en 127 qubits con el procesador Águila. Bueno, ya estamos hablando de construcciones contra 8 bits. Estamos hablando de que podemos empaquetar en un solo qubit 16 bytes. Uy, qué cosa tan tremenda. Es una computación muy pesada, porque en 16 bytes cabe completamente un número real de doble precisión o caben enteros muy grandes. Y casi que cualquier instrucción, pues, de 16 bytes y que tiene la instrucción, pues. Entonces, también ese hecho actúa como caché. Usted en un solo envión de información puede construir macroinstrucciones o macrodatos, en el sentido de que aunque se mande un solo bloque de 16,
Eso va a significar que haya que hacer dobles procesamientos cuánticos por cada porción de instrucción que uno, dobles o triples, pues, n procesamientos cuánticos, dependiendo de cuántas instrucciones van en cada transmisión. Entonces, tratando también de explicarles por qué es tan rápido el asunto. No solo es rápido porque la tecnología con la que se trabaja da respuestas rapidísimas. Sí, la explicación que yo he dado la he dado en el macrocosmos, en nuestro nivel del cosmos. Y me demoro mucho para dar, pero eternidades, desde la cuántica para dar mis explicaciones. Esas tecnologías, las que funcionan en realidad, trabajan a unas frecuencias de procesamiento monstruosas, porque la naturaleza lo permite así. En la clásica, en la nuestra, en la que trabajamos hasta ahora, pues nosotros tenemos que esperar los tiempos de descarga de transistores, de condensadores, lo que tome las líneas de transmisión, etcétera, etcétera. Ustedes vieron que casi todas las soluciones que les mostraron de cómo se implementaba un qubit tenía que ver con láseres o con microondas. Detrás de esas dos palabras está la velocidad de la luz, porque los láseres son fotones de luz. Y Maxwell demostró que las ondas electromagnéticas tienen comportamiento de luz, porque viajan a la misma velocidad. Entonces estamos hablando de que a esas distancias ridículamente pequeñas, las cosas están funcionando a la velocidad de la luz. Entonces uno dice, a la pucha, tiene que haber un procesamiento muy rápido, dado que también la condición térmica hace que el fenómeno de resistencia desaparezca totalmente y entonces ahí no hay pérdidas. Y la naturaleza es muy sabia, sabe funcionar a esos tamaños muy pequeños a muy altas velocidades. Nosotros que somos más grandotes nos tenemos que mover más despacio, porque cuando nos peguemos un mamonazo nos damos durísimo. Ok, entonces lo que se hace es se clusteriza la solución cuántica. El número de qubits que hayan dispuestos en el procesador cuántico de nuestro equipo se van a clusterizar para atender, o sea, se van a paralelizar, esa es más o menos la idea, para atender las demandas de procesamiento que vengan desde el software de la computación clásica. Y ese modelo es el modelo universal de la cuántica. Dicho de otra manera, el estado entrelazado es el estado normal en el que se encuentran los qubits en un procesador cuántico para aprovechar el entrelazamiento como palanca de esa grandísima velocidad con la que es capaz de procesar. Entonces se procesa en paralelo un montón de información a muy alta velocidad. Casi que el cuello de botella es volver a la electricidad, salir de la cuántica y tener que volver a meterse en la electricidad a temperatura ambiente. Porque ustedes vieron que hay un pedazo del computador cuántico que sigue trabajando con electricidad, pero en una temperatura en la cual la ley de Ohm ya no se cumple, porque no hay resistencia del medio de transmisión. Entonces la señal eléctrica fluye pura, aunque es análoga, fluye pura. Y como no hay resistencia, entonces la señal no tiene pérdidas, por más que sea análoga. Entonces, cuando llega al componente cuántico, llega completica, tal y como tiene que ser. El problema, como les decía, es cuando volvemos a la electricidad a temperatura ambiente, que ahí sí retorna la ley de Ohm. Entonces, sí, claro, hay resistencia del medio de transmisión. Entonces, las cosas se vuelven más despacio.
Para nosotros, pues eso no lo notamos, que a nosotros no nos importa esas velocidades. Recuerden que nuestro cuerpo trabaja alrededor de los 60 Hz. Pues nosotros somos una tortuga coja completa, parado pues con kilohertz, con megahertz, con gigahertz y menos con estos números tan escandalosos de los cuánticos, que creo que es con el prefijo ato, AWT, o para poder designar los tiempos de trabajo cuánticos. Entonces, casi que la computación cuántica entra como anillo al dedo para la computación en la nube. De tal manera que la clusterización, que en computación clásica hay que hacerla vía cores y de ahí para arriba, como usted quiera clusterizar, esta ocurre a nivel de los qubits. Si de pronto alguien no entiende el término de clusterización, es tomar un conjunto de recursos de computación, etiquetarlos bajo una sola denominación y tener un software de control para que todos esos recursos participen en la solución de alguna petición de servicio. Entonces, el tamaño del clúster, la cantidad de recursos que usted asigne, pues va a determinar la potencia computacional de ese clúster. Y se convierte en una solución transversal a casi todos los paradigmas de computación. Oiga, clusterice los recursos de computación independiente de qué tipo de servicios vaya a prestar. La experiencia y las matemáticas demuestran que los niveles de servicio son satisfactorios para casi cualquier acuerdo que se haya tenido con el cliente. De todos modos, cualquier procesamiento computacional termina en la mente, en el cerebro de un humano y termina siendo consumido a la velocidad del cerebro de un humano. Y como es 60 Hz por segundo, entonces en 30 recibe, en 30 procesa y obtiene resultados. Oiga, pero es que un segundo dividido 60 veces, eso da unos tiempos muy grandes, comparado pues con los tiempos de la computación tanto clásica como cuántica. Entonces, sí, puede que necesitemos procesadores con muchísima capacidad, pero hay que entender ese concepto. Es de muchísima capacidad para el lado de la computación, no para el lado del humano. El humano seguirá consumiendo a 60 Hz por segundo. Algunos lo hacemos, necesitamos muchísimos más segundos para entender las cosas. Otros son más rápidos, necesitan menos o un segundo. O a veces se siente como que necesitan menos de un segundo y uno dice, uy, esta gente pues qué, volando pues, flotando, qué gente para pensar tan rápido. Pero sigue siendo unos tiempos lentísimos comparados con la tecnología. Siempre la velocidad de la tecnología de computación, cualquiera que estemos utilizando, debe ser para solucionar los problemas de la computación. Casi siempre debe haber un problema de redes de comunicaciones, o sea, de dispersión de los recursos, aunque estén conectados virtualmente, físicamente están dispersos, eso es muy normal. La naturaleza funciona así, nosotros porque tenemos que ser raros. Entonces,
necesitamos compensar el tiempo muerto que significa transportar información, porque en los medios de transmisión no hay procesamiento, simplemente hay carga y desplazamiento. Se carga la línea con alguna información y eso obliga a que se desplace. Pero ahí no sé, esos tiempos que se utilizan ahí, eso no procesa nada, eso es tiempo muerto desde el punto de vista del usuario. A él no le beneficia en eso en nada. Él lo que necesita es que los datos lleguen a los procesadores, cualesquiera que sean, para que empiecen los cálculos que él necesita para ver los resultados. Más o menos, pues esa es la reflexión. Entonces, también mucho de este ejercicio de generar procesadores más rápidos con mayores velocidades de respuesta en operación es por la globalización, por el concepto de Internet como servicio de la humanidad, no de algunos. Y el planeta como que no es muy grande, pues comparado con el resto de monstruos que hay en el sistema solar, pero para nosotros los humanos es una cosa gigantesca, nosotros somos muy pequeñitos. Ni siquiera somos hormigas comparados con el planeta, la hormiga es muy grande. Nosotros tendemos a ser protozoos, unas bacterias, nos tienen que ver por microscopio. Por eso la presencia humana desde el espacio es cuando nos muestran las imágenes de la noche, que nos da por prender soles en la superficie de la Tierra. Todas nuestras ciudades se encienden. Y ahí sí como que nos vemos medio grandecitos, pues eso es cuento, pues la ciudad es grande, pero nosotros somos muy pequeñitos. Entonces, sí, entienda que cuando usted decide adquirir un equipo o recomendar un equipo que tenga ciertas características de velocidad, es porque usted no está pensando en el usuario. Ya sabe que no salimos de los 60 Hz. Es por las condiciones del servicio, de software y hardware o servicios que usted piensa brindarle al usuario. Entonces, los 60 Hz del usuario se volvieron innegociables. Oiga, que el usuario, a pesar de ser tan lento, no nos pille lentos. Eso es lo que dice la tecnología de computación. No alcance a ver huecos. No alcance a ver que se congeló la interfaz, que el sistema no responde, porque después de que alguien le cuente un cuento así como lo estamos escuchando en este momento, uno dice, oiga, el computador no debería fallar, uno no debería darse cuenta de qué es lo que está pasando. Lo que sucede es que en nuestra computación de propósito general, los equipos que nosotros tenemos, incluidos los teléfonos inteligentes, tienen mucho software que no está en firmware, que efectivamente se tiene que ejecutar vía un sistema operativo. Si el software estuviera en firmware, nosotros no notaríamos los huecos. No, eso usted no es humano, si es capaz de ver las cosas, porque su cerebro entonces trabaja a unas frecuencias mayores. Y se supone que estamos alrededor de los 60, pero no nos alejamos mucho. Una persona de 80 o 100 Hz, yo personalmente diría, sí es una persona. Eso no es una máquina. Preguntaría uno, porque estas son frecuencias ya muy altas. No será una máquina biológica. O si no, pues queda, la otra opción es el extraterrestre, porque no había otra explicación. Más aún, esa persona no debería vivir mucho. Lo vemos, o sí lo vemos, cuando finaliza la película Lucy, que ella se convierte en un computador biológico.
pero tiene que convertirse en eso porque la frecuencia a la que empieza a procesar información se escapa de las condiciones de un cuerpo humano. Ella ya no puede habitar un cuerpo humano. Su cerebro debe estar en otro tipo de estructura. Por eso ella se convierte en eso que convierte. Ok, muy bien. Entonces, ese era más o menos el concepto de clusterización, que puede ser estática o puede ser por demanda. Si usted ya tiene totalmente perfilados unas demandas de recursos de hardware y software sobre unas sesiones de usuario, pues ya el burro amarrado, déjelo ahí. Pero que eso como que puede tender a ocurrir mucho dentro de la organización. Pero ya cuando se hace interfaz con el mercado, con la sociedad, upa, y eso no se puede perfilar. Se le puede aplicar analítica de datos, que puede ser de Big Data o de Small Data. Cualquiera de los dos sirve. No todo tiene que ser en tamaños voluminosos. Entonces, ya esa otra situación le va a arrojar tendencias de comportamiento de todo ese mercado y sociedad que usted permitió que accediese a sus sistemas de información. Pero no le va a permitir hacer un perfilado perfecto como si lo puede hacer dentro de la empresa. Que más aún los departamentos de personal están utilizando esos perfilados basados en aprendizaje de máquina contra el uso de los recursos de computación y les permiten rediseñar un montón de cosas de la estadía, de los servicios, de las relaciones de las personas que trabajamos en cualquier empresa. La situación es tal que si se está viviendo un mal ambiente dentro de las organizaciones, es porque debe haber alguien que está jodiendo la vida y lo está haciendo de mala gana, con toda la intención de desestabilizar. Porque si tenemos que trabajar soportados con sistemas de información empresariales, esos sistemas de información empresariales están sometidos ahora a aprendizaje de máquina y se está sacando en qué momento somos más productivos, qué está sucediendo, ¿viste? ¿Por qué estaba corriendo esta aplicación y de repente corrió esta otra? Entonces se puede hacer una asociación de que de pronto en los procesos ocurrió una excepción o un error. Entonces, ¿cómo está respondiendo la persona a esas situaciones, etcétera, etcétera? Uno dice, pues, acondicionémosle, suavicémosle la experiencia del usuario durante su jornada de trabajo, cuando está en las sesiones de usuario, para que los software le corran más agradablemente y no estar asignando recursos a aplicaciones que se sabe que en ciertos momentos del día no se van a ejecutar porque no está como la tendencia del usuario a hacer eso, pero eso puede ocurrir entre los meses de mayo y agosto, pero en los meses de septiembre a diciembre, entonces las cosas pueden cambiar. Entonces, por eso es que es una tendencia y no un perfilado. Uno va tratando de ajustar las cosas para que eso se vaya dando. Y lo ayuda el automatismo que permite la inteligencia artificial. Entonces, por eso decía que si el ambiente de trabajo está malo, pues que alguien está jodiendo. De verdad. Disculpen la expresión. Alguien está queriendo molestar la vida porque se supone que ya hay suficiente información para que eso no se dé. A esta computación cuántica que se trabaja por clustering se le conoce como computación cuántica unidireccional. Entonces, así funciona más o menos el asunto.
Entonces, primero se prepara un estado clúster de un gran número de estados cuánticos entrelazados. Entonces se dice, bueno, para el cálculo, para la ejecución de este software, se necesitan tantos qubits. Entonces, ustedes entenderán que debe haber un ejercicio adicional a la construcción de software híbrido que contenga módulos de software de computación clásica, la de nosotros, y módulos cuánticos. Hay que agregarle un análisis de demanda cuántica. Lo que más o menos hace el sistema operativo clásico cuando consume la cabecera del archivo ejecutable construida por el compilador, en donde más o menos le aclara qué tipo de modelo de computación de las disponibles debe usarse para ejecutar esa aplicación. Pues eso mismo ocurre aquí en el componente cuántico de nuestra aplicación. Hay que determinar la demanda de recursos cuánticos. Entonces, con esa información, pues se coge el número de qubits requeridos y se les hace pasar todos en conjunto, como dependa pues la aplicación, por unas puertas de Hadamard para que todos queden entrelazados. Y ahí se configura el estado de clúster. Sino que es que el estado de clúster se puede subclusterizar dependiendo de qué tipo de servicios específicos se necesita, pero todo queda bajo el mismo clúster. Entonces, incluso hay solapamiento de los recursos, porque se calcula en qué momentos pueden estar muertos ciertos recursos y entonces se les aplica una tarea para la que supuestamente no estaban dedicados. Pero entonces eso tiene su tejemaneje allá por allá adentro. Muy bien. El segundo paso es el cálculo cuántico real. ¿Sí? Entonces, dice qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que calcular, qué compuertas hay metidas para hacer cálculos con ese clúster. Ah, bueno, ok, entonces hay que hacer el asunto. Y eso nos va a obtener un resultado. Entonces, habíamos conversado de que habían unos operadores de medición cuántica o de base cuántica y que descuantificaban el clúster. Entonces eso es lo que vamos a hacer en ese momento. Vamos a extraer los resultados y el clúster va a quedar afectado porque algunos componentes van a perder su estado cuántico. Eso en clúster significa que todo el clúster debe recuperarse al estado correspondiente, en este caso al estado cuántico que deseamos. Por lo tanto, hay que resetear todo el clúster. Porque yo no sé cuál es el siguiente estado cuántico que me van a solicitar. Simplemente vuelvo y lo entrelazo, le aplico a Hadamard y espero a ver qué es lo que viene a continuación como información del cálculo cuántico que nos están solicitando. ¿Sí? Así funciona más o menos este asunto. Dependiendo de la información que venga en la aplicación, creo el clúster con una cantidad de qubits, los entrelazo, recibo la siguiente información que debe corresponder al cálculo que nos piden realizar. Como todo eso está entrelazado, se produce así, ¡pluf! No, cuando digo pluf, eso hizo cualquier cantidad de millones de cálculos y como todo eso está metido ahí en ese sistema enfriado, entonces los diferentes niveles de la arquitectura del computador cuántico
pues se dan el lujo de hacer correcciones, de pedir ejecuciones, de tomar la siguiente instrucción. Entonces, en un intervalo de un segundo ocurren exagerada cantidad de procesamiento cuántico. Y no todo es procesamiento, no todos son resultados útiles. Porque como está construido como una máquina que se autoorganiza, recuerden ese asunto del nivel de digitalización, que era capaz de sintonizar nuevamente el procesador cuántico. Y recordarán que la justificación para que exista esa sintonización, la configuración es una cosa, pero la sintonización se los acabaron de mencionar hace un ratico, que era que el teorema cuántico de la no clonación. Entonces, a veces las operaciones no dan como se espera, porque está ese fenómeno físico. Entonces, ese nivel de la arquitectura del computador cuántico, pues tiene que darse cuenta que ese no es un resultado correcto. Y mandar a que se hagan las sintonizaciones correspondientes. O sea, hay que mandarle información al clúster para que ajuste en los estados entrelazados y también para que se reseteen las compuertas, todas esas puertas que estábamos viendo, porque de pronto están haciendo cálculos incorrectos. Entonces, allá dentro del procesador cuántico, cuando entramos en sintonización, en ajustes, sería de pronto la palabra más correcta, se corre como un software interno, en donde los qubits son reseteados a estados adecuados y puede significar volver a correr la misma operación, pero esta vez para verificar que se obtienen los resultados correctos. Computación cuántica adiabática. Qué nombrecito, qué palabras se inventa esta gente, hombre. Esta gente como que no come arepa, no sabe qué es chorizo, ni nada de esas cosas, unas palabrejas. La adiabática se basa en el teorema adiabático de la mecánica cuántica. También tienen pues una historia más larga que la de la Biblia, para contarle a uno una cosa. Dice, como está ahí, ese teorema, que la variación gradual de las condiciones del sistema cuántico, lo que les estaba contando, permite adaptar su forma funcional, su configuración. Pero entonces, la idea aquí es que, bueno, para el cálculo que se está haciendo, se ajusta el sistema, se reconfigura incluso, que es lo que nos están diciendo en ese asunto. Oiga, pero yo también le puedo tirar problemas en donde ese sea el método de solución. Reconfigure y reconfigure y reconfigure la solución hasta que la obtenga. Y el resultado no va a ser el cálculo de algo, sino el valor de la configuración. Eso es lo que usted va a necesitar obtener. Hay problemas en computación que necesitan ese tipo de solución. Que la solución no sean datos, sino cómo debe quedar dispuesto el sistema. Yo sé que también esos son datos, pero quiero decir que no nos arroja un conjunto de resultados que entendemos que es el final de unas operaciones. Lo adiabático hace referencia a que lo que nos interesa es cómo debe estar el sistema
organizado para que cuando ya venga el problema real, esa disposición del sistema sea la óptima para enfrentar esa situación. Lo que yo estoy describiendo se llama Machine Learning, aprendizaje de máquina. Eso es lo que uno espera obtener cuando entrena un sistema de software basado en redes neuronales artificiales. Sistemas adaptados para que su configuración permita resolver el problema. No que me digan, es que esto es esto. Entonces, a ese tipo de sistemas de software hay que llevarlos a esa configuración óptima, a ese ejercicio de acercarnos paso a paso a esa configuración, lo hemos llamado aprendizaje. Y entonces hay diferentes formas de hacer el aprendizaje. Eso ya se los explican, o se los explicarán en su materia, o les explicaron, esto ya acabó, de inteligencia artificial. ¿Ok? Muy bien. Ahí esta es la carreta matemática de la adiabática, que si ustedes me lo permiten, me la voy a pasar. Sí hay que meternos con unas cosas que se llaman hamiltonianos, y si a ustedes solo les metieron matemática hasta cierto nivel es porque no necesitaban saber de hamiltonianos. Listo. Permítanme, ya termino, ya voy terminando. Modelo de computación cuántica híbrida, que es la que nos interesa sobre todo a nosotros. Y dice que ese modelo implica que se comparte entre una unidad de computación clásica o convencional, que ahí utilizan esa palabra convencional, y una unidad de procesamiento cuántico. Entonces, ¿cómo funciona esta? La híbrida. El componente cuántico, pues prepara el estado cuántico con un conjunto de parámetros. Entonces, más o menos se los estaba mencionando también ahorita. Y es que, oiga, nosotros vamos a intercambiar información con un sistema convencional, pero que está corriendo en tiempo real. No que simplemente nos está alimentando de un código ejecutable cuántico, sino que también está corriendo componentes convencionales, clásicos. Y lo más seguro es que haya un usuario. Ok, perfecto. Más o menos esa puede ser la historia. Entonces, el cuántico hay que prepararlo y necesitamos parametrizarlo. Eso quiere decir que nuestro clúster en realidad va a tener dos niveles. El nivel de operación pura, en donde se hacen los cálculos, y el nivel de recepción de parámetros, en donde se adaptan unos qubits del clúster a esos diferentes cambios de valor. Entonces ustedes observarán que es como que hubiéramos cogido código y lo hubiéramos metido en firmware durante un ratico, y lo único que vamos a hacer es por algunas patas del chip en donde está metido el firmware, vamos a meter información, y eso por otras patas nos va a ir escupiendo resultados a medida que se procesa todo eso. Pues estamos a nivel de firmware, ya en hardware. Entonces más o menos eso sería el similar a lo que estoy contando de la preparación del estado cuántico.
uno dice, vea, mándeme la operación. Con eso programo, configuro algunos qubits del clúster. Indíqueme las características de los parámetros de ese módulo de software. Con eso configuro otros qubits del clúster. ¿Qué va a suceder? Que cuando empiece a fluir la información, y ustedes verán que ese modelo, entonces es que el software está ahí corriendo y lo que tenemos que hacer es inyectarle, para que tenga alguna utilidad aquí en cuántica, grandes volúmenes de información. De tal manera que los resultados de cada uno de los procesamientos de ese gran volumen de información que debe quedar en la capa de parámetros, haga que cuando se pase esos qubits, esa parte del clúster, por los operadores de medición de base cuántica y se obtengan los resultados ya en informática clásica, la pérdida de estado cuántico solo ocurra sobre los parámetros. El programa sigue cargado en el procesador cuántico. Ese no le va a pasar absolutamente nada. Entonces el programa está siempre cargado, por eso les decía que de manera de firmware, y lo que se hace es bombardear los qubits de parámetros con todos esos datos. Esa máquina es un volador en ese modelo, porque no tiene que estar recargando software. Pero cuando termine de hacer todo eso, esos qubits se resetean y se pueden utilizar para otro software sin ningún problema. No tiene ahí sí comportamiento pleno de firmware, porque simplemente se resetea, se le hace perder su estado cuántico para utilizarse en cualquier otra cosa. Ok. Entonces, este modelo de computación cuántica, al tener toda esa información y al entender que los valores de los parámetros van a circular entre ciertos intervalos de valores, entonces hacen unas cosas increíbles. Presuponen el resultado. Y uno dice, oye, ¿y para qué van a presuponer el resultado? Pero, loco, mira, los qubits yo los puedo cargar previamente con todas las soluciones. Mire cómo funciona nuestra computación clásica. Nosotros escribimos un software que permite obtener las salidas dependiendo del valor actual de la entrada. Y nosotros decimos, pues no sabemos qué valores van a tenerse en la entrada. Por eso es que hay que meterle un software que lo que haga es calcular para esa entrada cuál debe ser la salida. Aquí lo que me están diciendo es lo siguiente, es que ese nivel del clúster que les estaba mencionando ahora, ocupado de tener el software, en realidad es esto que les voy a explicar acá. Los parámetros, el nivel del clúster de parámetros, como se los expliqué ahora. Pero el de acá, por el solo hecho, oiga esto que le voy a decir, por el solo hecho de ser un cálculo y tener unos qubits cargados con ese cálculo, ya produce los resultados.
como las poquitas velitas que vamos a poder prender la próxima semana. Porque a colmo de males como que alguien se las compró todas. Con el solo hecho de poner la velita encima del farolito o de la acera o de la baldosa, de donde usted vaya a prender sus velitas, con solo el hecho de ponerla, ella se enciende. Y se ve que tan avanzada esta tecnología de las velas. Ya no hay que echarles candela para que se prenden solas. E incluso no tengo ni que agitarlas. Simplemente las coloco y ellas se prenden. Entonces, en ese mundo cuántico, el hecho de tener una configuración de cálculo computacional dispuesto en un conjunto de qubits ya produjo todos los resultados posibles. Nuestro problema va a ser entonces saber cuál de esos resultados son los que corresponden a los parámetros de entrada. A eso lo llaman ANSAT, la estimación es por un hamiltoniano, no vamos a ver hamiltonianos, ya no los vimos, qué bueno. Se produce una estimación del resultado. Se mide esa estimación que, si ustedes observan, no hay ningún cálculo. Simplemente al saber qué valores hay en los parámetros de entrada, pues entonces la solución asociada con esos parámetros se hace la relevante a la salida de las compuertas. Y ahí se tiene el resultado. Pero no hay que hacer el cálculo. Eso es lo particular. Esa es la magia de la cuántica. No me pregunten por qué. No tengo ni forro de idea. Lo único que sé es que eso funciona así. ¿Ok? ¿Qué puede suceder? Que el resultado obtenido no sea el esperado. Entonces, vamos a ir acercándonos al resultado esperado al ir optimizando los parámetros. Entonces uno se pregunta, oíste, este tipo de computación cuántica híbrida, ¿en dónde se aplica? Entonces, lo que usted está entendiendo es que usted ya sabe el resultado, pero lo que no sabe es la entrada. O no sabe exactamente qué entrada producen los resultados que usted está queriendo obtener. Entonces usted dice, yo quiero tener un nivel de ventas a nivel de la empresa de este valor o de estas unidades, o yo quiero dejar que pendejada cómo miden eso en su empresa. ¿Oíste? Eso cómo se hace, eso cómo se come. Entonces, alguien tuvo que haberse tirado una bonita ecuación o ecuaciones y eso termina siendo un algoritmo. Y uno dice, bueno, ya tenemos el algoritmo, ya sabemos qué es lo que usted quiere, hagamos una cosa. Empezamos a meter parámetros, valores de entrada, a ver cuál nos da o se acerca más a lo que estamos buscando. Y uno dice, bueno, ¿y cómo van a inyectar esos parámetros? Bueno, cada parámetro tiene un rango de valores. Vamos, seguramente empezaremos con el más pequeño hasta el más grande. Y eso por todos los parámetros que haya. Oiga, señor, ¿eso cuántas combinaciones le da? Esta vida y la otra. Oiga, los computadores clásicos no le aguantan eso. Estoy totalmente de acuerdo. Tomaría de pronto varios, muchos, una cantidad obscena de años hacer ese cálculo. O meter a toda la computación del planeta para que haga el cálculo
en unos tiempos relativamente pequeños, de meses o incluso de años. Pero que todo el mundo preste su computador para hacer eso. ¡Juá, juá, juá! Ese chiste es muy malo. Ni para vacunarnos. Nos ponemos todos de acuerdo. Ahora para prestar el computador o el teléfono inteligente para que alguien haga un cálculo ahí pendejo que uno dice, ¿y eso para qué? Entonces, oiga, pero si hay una máquina que es capaz de hacerle eso, de probarle absolutamente todo, las máquinas cuánticas. Entonces hágale. Vaya como, no sé si han visto cómo descubren las combinaciones para abrir cajas fuertes que van apareciendo, cada número se va armando toda la combinación y eso termina abriendo pues la caja fuerte, pero van armando numerito por numerito, más o menos ese es el mismo cuento acá. Van cogiendo los parámetros, les van buscando qué valor aporta al objetivo y lo van fijando y así lo van probando con todos. Eso en producción como que es básico, porque ellos ya saben qué producto van a producir. ¿Oíste, negro? Materia prima de insumos, horas humano, costos directos de fabricación. ¿Cómo hacemos que eso sea lo más barato posible? La computación clásica no había dado la solución. La cuántica la está dando. Por eso parte de las crisis que estamos viviendo ahora, ingenieras e ingenieros, me parece que son maniadas, con intenciones oscurísimas. Yo personalmente, con lo poco que sé de esto, porque hay gente que sabe unas toneladas de esto, yo digo, ¿cómo va a ser que un cuántico no haya solucionado el problema de los contenedores ya en el mundo? Ya lo tendría que haber solucionado. Más aún, yo creo que ya lo solucionó. Otra cosa es que a la gente le dé la regalada gana de hacer lo que el cuántico le dice que debe hacer para solucionar el problema, porque como están haciendo una millonada de plata, pues a mí me tienen que pagar por el barco que me tienen poniendo ahí a hacer fila. Yo tengo todos mis contenedores, cada hora de barco, alguien me tenía que estar pagando un montón de plata y me la estoy ganando al ojo. No está pasando nada y me están dando plata. Entonces uno dice, ¿viste? Y esa circulación de dinero tan extraña, ¿por qué lo están permitiendo? Etcétera, etcétera. ¿Cómo no sabían de Omicron? Eso no se lo cree nadie. Los cuánticos ya deben haber pronosticado hace rato cómo iba esa pendejada de bicho a mutar. Ya están con el cuento de que hay que sacar la vacuna para Omicron. Y dicen, más plata ordeñada. Las farmacéuticas van a quedar dueñas del mundo. Nosotros vamos a tener que comprar y vender cosas con los billetes del hágase rico o con las tarjetas de uno, porque la gente se va a quedar con toda la plata. Ya nos van a meter otra vacuna más. Qué cuentecito tan largo. Muy bien. Eso, problemas de optimización, ¿sí? Y ahí hay dos algoritmos pues que no quiero mencionar más de ese asunto pues porque son nombres raros y hacen cosas raras. A ver qué más. Estos dos son listo, perfecto. Hasta aquí me trajo el río a mí. A ver, yo dejo de compartir, me dejo visible. Ingenieras e ingenieros, muchas gracias por haber participado del curso, por haber venido a estas clases. Esto es muy incómodo, uno con un computador y no viendo a la gente rascarse la cabeza ni haciendo caras, pero así nos tocó en esta época. Espero de todo corazón que hayan aprendido algo del
curso que se llamaba Arquitectura de Computadores y que les vaya muy, muy bien en el futuro, que terminen su carrera y puedan tener una vida laboral muy exitosa. Muy amables. Muchas gracias, profe, a usted por las clases y pues no sé si aprovecho para preguntarle un poquito sobre de qué trata el final del trabajo que queda faltando. ¿Usted no ha leído el evento evaluativo, Inge? Nosotros entregamos hace poco el penúltimo. Que era el del procesador, ¿cierto? Eso, sí, señor. Y el último es estas pendejadas de computación en la nube, lo de IoT no lo cubrimos y sí cubrimos lo de cuántica. Entonces, como que usted haga un averigüe ahí de qué soluciones se ofertan en el mercado y le pusieron unos casitos de empresas. No se enrede mucho, busque la información, simplemente. Esta Listo, última listo. parte del curso le dio datos sobre eso solamente. Eso no debe presentar Vale. ningún problema, ingeniero. Listo. Profe, una pregunta que hay con respecto al anterior. Nosotros pues, ya lo entregamos y vemos pues como en la nota un 0. No sé si de pronto es que pues no habrá chequeado estas últimas entregas y ya ¿Usted luego cuándo me lo envió, ingeniero? Discúlpeme. ¿Se acuerda? me parece que en el fin de semana o no sé el compañero si lo envió fue el domingo o el... Carlos, ¿estás ahí? Fantier, sí, Fantier. Antier, el lunes. El Listo. lunes. Yo me fijo a ver qué pasó si es que no he subido la nota. Puede ser eso. Listo. Con Listo, mucho profe, gusto. muchas gracias. Sí, por supuesto. Okidoki, muy amables. Que estén muy bien, se cuidan. Muchas gracias, pues. Hasta luego, muy amables. Ok, Gracias.